Bueno, vamos a entonces continuar con la solución de nuestro problema y vamos a ver ahora cómo llevar estos cálculos y valores a ES. De paso vamos a aprovechar algunas funciones interesantes que también le pueden servir para algunas otras cosas. Entonces, lo que van a ver, lo que tenemos acá en pantalla ahora mismo es básicamente cargar los datos que tenemos del problema, básicamente cargar el valor de el 500 kilogramos, y lo que normalmente convendría siempre hacer es ir colocando las unidades de medida acá como un comentario para que ustedes eh, tengan esa certeza o seguridad, ¿verdad? Un problema que pueda haber justamente es eso, que las unidades de medida ya no coincidan, digamos, en lo que están cargando acá. Entonces, una recomendación sería, por un lado, hacer todos los cálculos de conversión antes de llevar esto a ES. Entonces, todo lo que carguen en ES, ustedes ya van a saber que está en unidad del sistema internacional, entonces no se van a preocupar por eso. La otra opción es lo que vamos a ver ahora, que es hacer esas conversiones en ES y aclarar, digamos, las unidades de medida de cada cosa eh, necesaria, digamos, como tenemos acá, ¿verdad? Entonces, tenemos que el flujo de masa es de 500 kilogramos por hora. La gravedad, que es un valor también que vamos a necesitar, que es un valor constante, 9,8. Los datos correspondientes al flujo de entrada son la presión, que es 44 atmósferas, la temperatura, que es 450 grados Celsius, la velocidad U1, 60 metros por segundo, y la Z1 igual a 0. Para la salida teníamos que esto es la presión atmosférica, una atmósfera, la velocidad de 360 y la Z2 es menos 5. Además de eso, entonces teníamos las cantidades de calor y trabajo, teníamos una pérdida de calor de 10.000 kilocalorías por hora y una salida de trabajo neta de 70 kilowatts, que era nuestro trabajo de flecha correspondiente a la turbina, ¿verdad? Otra cosa es algo que justamente va a depender justamente de ustedes a la hora de cargar esto, ya que esto pueden cargar directamente con los signos menos cada uno. Sabemos que tanto el calor como la potencia, o en este caso la salida de energía por unidad de tiempo, ambos son salidas del sistema. Entonces, por nuestra convención de signo, consideramos que todo lo que sale del sistema siempre es negativo, ¿verdad? Entonces, eh, una opción es colocar esto de esta manera, la otra opción es colocar esto con signos positivos y colocar dentro de lo que es nuestro balance, colocar menos Q y menos W. Es indistinto hacer esto, por ejemplo, que hacer esto con signos más y colocar el valor menos acá y menos acá. Es igual de cualquiera de las dos formas. Entonces, en este caso, puedo dejar, por ejemplo, así. Y como dijimos, lo primero que tenemos que hacer antes de plantear el balance es corregir las unidades de medida y pasar todo al sistema internacional. ES tiene un sistema de conversión de unidades bastante útil, que se utiliza normalmente de la siguiente manera. No sé si en algún momento llegué a mostrar o no, los ayudantes llegaron a mostrarle o no, no sé. Pero es básicamente utilizar la función que se llama convert. Entonces tienen el valor que ustedes quieren convertir de una unidad determinada a otra. Entonces la función es convert y entre paréntesis colocan los parámetros que serían la unidad actual, que es en este caso kilogramos por hora, coma o punto y coma, creo que capaz varía dependiendo de las versiones que de ES que tengan. Entonces esto sería kilogramos por segundo. Entonces esto podemos corregir acá y dejar que sería ya kilogramos por segundo. Entonces, si esto vemos como resultado acá tal cual, es el valor de 500 que tenemos. Si le colocamos el factor de conversión o la función para conversión, entonces automáticamente él hace ese cálculo y lo que vemos es justamente ese valor que está ahí, ¿verdad? Entonces, esto podemos hacer ahora mismo para todas las otras cantidades que no estén en unidades del sistema internacional. La gravedad no tenemos problema, la presión está en atmósfera, en el sistema internacional debería ser pascal, pero como vemos en nuestra ecuación del balance, que sería esto de acá, no necesitamos valores de presión para hacer ningún tipo de cálculo. Entonces,
La presión no hace falta modificar, lo mismo con la temperatura, en caso que sea Celsius y tengamos que modificar o convertir a Kelvin, en este caso tampoco es necesario, porque no nos pide temperatura o no nos pide calcular los valores de entalpía en función a temperatura y presión con tabla, sino simplemente era despejar a partir de esta ecuación que está acá, ¿verdad? Entonces, tampoco tocamos la temperatura, la velocidad está en unidad del sistema internacional, la Z está en metros, que también corresponde a eso, y tenemos nuestra cantidad de calor que era 10.000 por, entonces convertimos esto a unidades desde kilocalorías por hora a kilojoule por segundo. Entonces, esto sería este valor de Q, o también si es que quieren kilojoule por segundo es kilowatt. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si quieren pueden agregar eso acá para que tengan ya como referencia. Entonces, esto que es el trabajo está en kilowatt, el calor también está en kilowatt, las velocidades están en metros por segundo, las zetas están en metros y esto está en metros por segundo al cuadrado. La presión y temperatura no coloco, no toco porque como ya mencionamos no hace falta para los balances. Entonces, ahora sí podemos decir de que todo está en unidades del sistema internacional. Esto sería ya también entonces kilowatt. ¿Está? Entonces vamos a aplicar nuestro balance de energía y nuestro balance de energía decía que el flujo M, que era ya esto en unidades del sistema internacional, esto por, digamos, el valor de delta H, que es lo que yo quiero, esta sería mi incógnita dentro de esta ecuación, más 0,5 por el flujo M por U2 al cuadrado menos U1 al cuadrado más el término correspondiente a nuestra energía potencial ahí sería M por gravedad por Z2 menos Z1 y esto era igual a Q más W, como ya mencionamos hace un rato. Coloco ambos en forma de suma porque el signo correspondiente, que en este caso es de salida, ya le di al colocar el valor numérico acá. Bueno, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, acá yo creo que esto sí ya se debería poder resolver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si le damos resolver, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, la pregunta es justamente lo que vimos hace un rato. Yo tengo un término de Q y W del lado derecho que están en unidades de kilowatt, pero yo estoy utilizando unidades de flujo másico en unidades de kilogramos por segundo y velocidad en metros por segundo. Quiere decir que esto está en unidades del sistema internacional, esto también está en unidades del sistema internacional. Por definición, entonces, estos dos valores me van a dar en unidades de watt y no kilowatt. Entonces, eso es lo que tenemos que corregir para que justamente el balance esté correcto. Dijimos que simplemente podemos dividir esto entre 1000 y dividimos también esto entre 1000 y al resolver entonces obtenemos este valor que sí sería nuestro valor correcto, que estaría en unidades de, como vimos hace un rato, kilojoule por kilogramo, ¿verdad? ¿Está? Simplemente para recordar, entonces, nuestra ecuación que tenemos acá, esto tal cual como tenemos acá está en unidades de watt, esto tal cual como está acá está en unidades de watt, esto que está acá está en unidades de kilowatt. Y esto va a depender de las unidades de las demás cosas, ¿verdad? Como esto está en kilogramos por segundo, las unidades que va a tener esto va a depender de las unidades de las otras cosas que estamos usando. Entonces, lo ideal sería que esto también esté en kilowatt y que esto, por ejemplo, también esté en kilowatt. Entonces, esto va a estar en kilojoule por kilogramo para que este término también sea kilowatt. ¿Está? Y eso creo que es todo. Con eso planteamos, con eso resolvemos el ejemplo que tenemos acá. Podemos verificar esta ecuación de balance mirando nuestras
nuestras ecuaciones. En el apartado de Windows Formatted Equations pueden encontrar esto. Entonces podemos comparar que esta ecuación que está acá sea la que planteamos acá, ¿verdad? Entonces tenemos que m por delta h más 0,5 por m, u2 al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre 1000 más m gravedad delta z igual a calor más trabajo, donde cada uno ya dijimos que tenían estos signos que están acá. Y eso es todo. Creo que con eso queda claro la manera de, por un lado, cómo aplicar el balance, o sea, cómo aplicar la ecuación de balance general para un sistema abierto en estado estacionario, cómo considerar los signos, principalmente de las cantidades de salida y entrada de trabajos y calores, cómo atender las cuestiones de unidad de medida que dijimos que, si bien es algo probablemente trivial, es también igual de trivial equivocarse o digamos, olvidarse de que esto está normalmente en watt, mientras que esto está en kilowatt, por ejemplo. Entonces son cosas que pasan, ¿verdad? En este caso, entonces, tuvimos en cuenta eso, corregimos nuestro balance y con eso tenemos nuestro resultado correcto, que sería esto, ¿verdad? Entonces, esta sería la respuesta a nuestra pregunta del problema, cuál es el cambio de entalpía específico, que sería básicamente esto, ¿verdad? De menos 650,7. Al indicar que es un valor negativo, eso debería indicar que, por ejemplo, la temperatura de nuestro flujo también de alguna manera, por ejemplo, pueda estar disminuyendo, ¿verdad? Ya que como sabemos, o como saben por termodinámica, la temperatura en este caso es una función dependiente, la entalpía, perdón, es una función dependiente de la temperatura, ¿verdad? Normalmente a medida que aumenta la temperatura, aumenta la entalpía. Entonces, si el delta H es negativo, quiere decir que esa entalpía está disminuyendo a la salida debido a una disminución de temperatura, por ejemplo, ¿verdad? Y presión también, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces con nuestro contenido. Lo que vamos a ver ahora entonces es un pequeño repaso de vuelta de lo que serían básicamente el uso de la tabla de datos termodinámicos, y para eso hay que volver a recordar el concepto de lo que es un estado de referencia, que es esto, que ya mencionamos en algún punto. Creo que en algún punto mencionamos que cuando yo hablo de que estoy utilizando alguna tabla o alguna figura o algún diagrama donde yo tengo disponibles esos datos termodinámicos, entiéndase entalpías, energía interna, volúmenes específicos, entropías, lo que sea, eh, esos valores no necesariamente representan los valores fijos de esas sustancias en esas condiciones, sino lo que representan es en realidad la diferencia o el cambio de, por ejemplo, entalpía necesario para llevar nuestro fluido desde nuestra referencia hasta nuestro estado final, que es el que estamos considerando. O sea, si yo estoy diciendo que tenemos una temperatura de 50 grados a una presión de una atmósfera, yo sé que yo puedo entrar a una tabla en donde yo tenga que para la presión igual a 1 y la temperatura, o sea, busco una temperatura correspondiente a esta presión, y con eso entonces encontramos un valor de entalpía. Entonces, eso no quiere decir que la entalpía en estas condiciones va a ser igual a ese valor, sino que significa que si yo estoy llevando desde un estado de referencia hasta este estado, la diferencia de entalpía entre la H menos la H de referencia es ese valor que nosotros tenemos. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que normalmente este valor de referencia se fija de manera que siempre sea cero, ¿verdad? Por eso es que normalmente esta diferencia sigue siendo el valor de H, que es el que leemos, digamos, por ejemplo, de una tabla. Entonces, como les había mencionado, por el momento para nosotros esto va a ser algo que va a pasar desapercibido, en el sentido de que si yo necesito encontrar un valor de entalpía, no es necesario que yo sepa cuál es la referencia con respecto a la cual se hizo ese cálculo, se hizo esa evaluación de esa propiedad. ¿Por qué? Porque simplemente lo que vamos a hacer es irnos a la tabla que tenemos disponible, o vamos a utilizar ES para sacar esos datos,
Entonces, las referencias son las referencias que ya están, digamos, para esa tabla o que ya está, digamos, cargada también en el sistema de ES, ¿verdad? Entonces, eh, por el momento no le vamos a dar mucha importancia a esto. Sí va a ser importante, como dije también en el siguiente capítulo, en donde sí vamos a necesitar definir nosotros un estado de referencia para hacer nuestros cálculos en función a eso, porque vamos a necesitar estimar esos valores de entalpía o energía interna, ya que no van a estar disponibles en tablas. Por ejemplo, es fácil encontrar, digamos, datos de propiedades termodinámicas para el vapor de agua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo tengo una tabla de vapor de agua donde se tienen para muchas presiones, muchas temperaturas, datos disponibles en un amplio rango, digamos, de valores, ¿verdad? Pero si estoy trabajando con, por ejemplo, acetona o con algún otro compuesto no tan común como lo que es vapor de agua, entonces puede ser que los datos tabulados para esa sustancia no estén completamente, digamos, no sean tan completos como el del vapor de agua, ¿verdad? Entonces necesitamos encontrar otro medio para poder calcular esos valores de entalpía desconocidos para nuestros balances. Bueno, y lo siguiente sería recordar que eh, las propiedades termodinámicas dependen, como dijimos, del estado de agregación de nuestro sistema, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que si hablamos generalmente de estados líquidos y vapor, tenemos lo que sería normalmente la condición de líquido saturado, la condición de vapor saturado, la condición de mezclas líquido y vapor saturado, y por debajo de las condiciones de saturación del líquido tendríamos líquido comprimido, y por encima de las condiciones de vapor saturado tendríamos lo que es básicamente el vapor sobrecalentado. O sea que si yo tengo una condición de presión igual a una atmósfera, la temperatura de saturación a esta presión es de 100 grados Celsius, ¿verdad? Es algo que pueden leer de cualquier tabla de datos. Entonces, si yo tengo una presión de una atmósfera y tengo un fluido que está a una temperatura menor que esto, ya cae dentro de lo que sería nuestro líquido comprimido. O si tenemos un vapor que está por encima de estas condiciones de 100 grados, entonces estamos hablando de un vapor sobrecalentado, ¿verdad? Para eso hay tablas específicas que están disponibles, digamos, en nuestra bibliografía, y el procedimiento de uso, digamos, de esas tablas es exactamente similar a la que probablemente hayan visto en termodinámica 1, ¿verdad? Que simplemente sería encontrar el par de valores necesarios para determinar el estado que quieren evaluar. Por ejemplo, la entalpía a estas condiciones de temperatura y presión van a una tabla de presión, buscan la temperatura asociada, leen ese valor de entalpía. O si tienen tablas de temperatura, entonces buscan cuál es la temperatura, buscan cuál es la presión asociada a esa temperatura, entonces con eso también pueden leer el valor de esa propiedad que quieren. Bueno, y lo siguiente sería recordar un poco la dependencia de lo que serían las propiedades con la temperatura y presión. Hablando específicamente de lo que nosotros vamos a utilizar, que son los balances de energía, ¿verdad? Entonces, eh, lo que vamos a utilizar generalmente van a ser estas variables que están acá. U, que sería nuestra energía interna, B, que sería el volumen, digamos, específico, y H, que sería nuestra entalpía específica, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que nosotros tengamos, ya sea líquido saturado, comprimido, vapor saturado, comprimido o sobrecalentado, la variación de esas propiedades puede ser mayor o menor, digamos, con respecto a variaciones de temperatura y presión. Normalmente, las tres variables, tanto energía interna, volumen específico o densidad, que es básicamente el inverso de eso, ¿verdad? Y la entalpía, dependen en gran medida de la temperatura y tienen baja dependencia de lo que es la presión. O sea, quiere decir que, por ejemplo, vamos a ver que para vapor sobrecalentado, pequeños cambios de temperatura pueden llegar a ocasionar grandes cambios en la entalpía de ese sistema, mientras que para un líquido yo puedo ocasionar grandes cambios de presión que no van a traducirse en casi cambios apreciables en lo que sería, por ejemplo, la entalpía, ¿verdad?
Eso no quiere decir que no haya ninguna dependencia, simplemente que la dependencia es baja con respecto a lo que es presión y temperatura. Y de las que tenemos acá, que son básicamente energía interna, volumen específico y entalpía, la que más depende de la presión es el valor de H, ¿verdad? Básicamente porque por un lado sabemos que H está definido como U más PB, ¿verdad? Entonces, si yo hablo solamente del valor de U solamente se va a ver afectado por las condiciones moleculares o cosas que habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, eh, U solamente se va afectado desde ese punto de vista, pero H se va afectado desde ese punto de vista debido a la energía interna y también debido a la presión que aparece, digamos, acá, ¿verdad? Entonces, por eso es que la variación de la entalpía normalmente es ligeramente mayor de vuelta con respecto a cambio de temperatura que eh, la energía interna. Bueno, lo siguiente sería, normalmente en la tabla de datos termodinámicos que ustedes van a encontrar, probablemente esa tabla sea bastante completa en cuanto a lo que serían datos de propiedades en condiciones de saturación, tanto para líquido como de vapor, y también creo que existe una amplia lista de datos para lo que serían vapor sobrecalentado, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el problema sería encontrar datos para líquidos comprimidos. Como vimos hace rato, si por ejemplo tenemos un líquido a una presión atmosférica, la temperatura de saturación en esa condición es, por ejemplo, de 100 grados, ¿verdad? Entonces, si encuentro un valor de un líquido menor a eso, normalmente capaz eso no esté disponible en una tabla de datos termodinámicos. O si tengo una presión más baja o más alta en este caso que uno y tengo una temperatura, digamos, de 25, o sea, para una presión de 5 bar y una temperatura de 20, 25 grados, entonces eso también probablemente corresponda a un líquido comprimido que puede ser que no esté disponible en una tabla de datos, ¿verdad? Entonces lo que normalmente se hace es que, como mencionamos, que las propiedades de entalpía, energía interna o volumen específico no son muy dependientes de lo que es la presión, lo que se acostumbra es considerar nuestra propiedad que queremos evaluar a la temperatura en cuestión, pero considerar en condiciones de saturación si es que no tengo disponible el valor comprimido de esa sustancia. O sea que si yo tengo un fluido a una temperatura de 20 grados y una presión de 5 bar, no voy a estar considerando esa presión de 5 bar, pero lo que voy a hacer es considerar que la temperatura sea de 20 o 25 y voy a obtener el valor del líquido saturado a esa condición de temperatura específica. ¿Está? Y eso es aplicable generalmente cuando la presión no es muy grande. Entonces, normalmente cuando la presión es menor a 10 bar, es válida, digamos, la aplicación de esa suposición sin que existan, digamos, errores muy grandes, ¿verdad? O sea que eh, vamos a estar cometiendo cierto error, digamos, al hacer la suposición de que el líquido comprimido es saturado, pero ese, esa suposición no va a acarrear muchos errores siempre y cuando la presión no sea tan alta. En el caso de que sí sea superior, entonces simplemente sería usar los valores de saturación a la temperatura en cuestión, tanto para la energía interna, volumen y el valor de H, corregir en este caso con la fórmula correspondiente para lo que es H, ¿verdad? O sea, en este caso, si la presión es superior a 10, sería considerar el valor de saturación a esa temperatura y en este caso corregir esto para los valores de saturación de P de saturación y B de saturación también. ¿Está? Bueno, vamos a trabajar entonces con el siguiente ejemplo, donde el siguiente ejemplo me pide demostrar que la entalpía específica y la energía interna específica para el vapor sobrecalentado depende en gran medida de la temperatura y poco de la presión usando tablas para el efecto. Entonces, vamos a volver, digamos, a nuestro ES y lo que vamos a hacer es eh, datos iniciales. Vamos a hacer esto con, digamos, dos situaciones distintas. Por un lado, vamos a considerar
una condición vamos a considerar una temperatura 1 de 400 grados Celsius y una temperatura 2 de 450 grados Celsius, ambos para una misma presión de, en este caso, por ejemplo, 2 bar. ¿Sí? Y por otro lado, vamos a evaluar qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo una temperatura de 150 grados y tengo una presión 1 de 10 bar y tengo una presión 2 que sea en este caso de 20 bar. Entonces, lo que estamos evaluando acá sería el cambio de presión y lo que estamos evaluando acá sería simplemente un cambio de temperatura. La idea es demostrar de alguna manera que para un cambio de temperatura, que sería esto, el cambio de, por ejemplo, entalpía debe ser más grande que el cambio de entalpía que se va a ver debido a este cambio de presión que tenemos acá. ¿Ya está? Entonces, vamos a trabajar inicialmente con los datos de la presión 1, que era de 2, la temperatura 1, que es 400, y la temperatura 2, esto es Celsius, esto es 450, también Celsius. Bueno, no sé si hasta el momento, en alguna ocasión anterior, tuvieron una explicación de cómo utilizar ES para obtener datos de propiedades termodinámicas, pero en el caso de que todavía no se haya visto eso, entonces antes de hacer los cálculos correspondientes a lo que tenemos acá, voy a dar una pequeña introducción a eso, ya que si es que vieron ya previamente, sirva por lo menos esto como un repaso o para que si es que quieren, bueno, saltar, pueden saltar directamente ya a la solución y explicación después, ¿verdad? Pero bueno, lo que es importante cuando trabajamos con propiedades termodinámicas en ES es esto. Por un lado, conocer el valor de las unidades de medida que estamos utilizando, que es esto. Para entrar acá simplemente hacemos clic acá en el icono del SI, Unit System, que sería entonces, por defecto debería estar esto en sistema internacional. Las propiedades van a estar en base de masa, es decir, por ejemplo, la entalpía va a estar en unidades de energía por kilogramo. La unidad de temperatura es Celsius, la unidad de presión es pascal, bar, kilopascal y megapascal. En este caso vamos a utilizar entonces bar, que es lo que tenemos como dato. Pueden utilizar, si es que ustedes quieren, kilopascal y convertir esto, como ya vimos, de bar a kilopascal o lo que sea, sin problema. Y la unidad de energía en este caso que dejamos en kilojoule. Entonces, esto es lo primero que hay que verificar cuando yo quiero utilizar las propiedades termodinámicas que voy a sacar de ES. Entonces, ¿cómo sacamos esas propiedades termodinámicas? Por ejemplo, vamos a calcular la H1 y esa H1, o sea, para encontrar ese valor de entalpía, tenemos que entrar a la ventana que está al lado de la ventana de SI, que es Function Info, y debería aparecer esta ventana que está acá, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes opciones o iconos acá arriba, que es Math Functions, Fluid Properties, Solid Liquid Properties, Library Routines y External Routines, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a utilizar nosotros generalmente es la segunda opción, que es propiedades de los fluidos. Entonces, hacemos clic sobre esa opción y tenemos las dos columnas, digamos, que vemos acá. La columna de la izquierda corresponde a los datos de propiedades termodinámicas que se tiene disponible para poder, digamos, obtener mediante esas condiciones que se le da. Y lo que tenemos en la derecha son la lista de los compuestos que se maneja para obtener esas propiedades. Entonces, como ejemplo, acá de este lado, por ejemplo, encontramos valores de Cp y Cv, que son capacidades caloríficas, densidad, entalpía, entropía, energía interna, molar mass, que sería básicamente el peso molecular, presión crítica,
que sería la presión, digamos, del punto crítico de esa sustancia, la presión de saturación, la presión, por ejemplo, la calidad, que está definida en función a la cantidad de vapor que hay normalmente en una mezcla líquido-vapor, o sea que si la calidad es elevada, por ejemplo 0,9, quiere decir que hay una cantidad mayoritaria de vapor, digamos, en esa mezcla. Si es que esa calidad es 1, quiere decir que estamos hablando de una sustancia que está plenamente en condiciones de vapor. Y si es que esa calidad es 0, estamos hablando de que estamos hablando solamente de líquidos, ¿verdad? Algunas otras variables, como en este caso, por ejemplo, la temperatura de saturación, temperatura, volumen crítico, viscosidad, volumen, etcétera, ¿verdad? Y lo que tenemos a la derecha son los componentes. Como podemos leer acá, por ejemplo, tenemos aire HA, que es, por ejemplo, mezcla aire-agua, que es, por ejemplo, para hacer cálculos de humedad, que vamos a ver también en algún momento, mediante lo que es el diagrama ciclométrico. Ahora mismo no vamos a utilizar o no vamos a entrar en más detalles con respecto a eso. Lo que sí es importante que van a encontrar también más acá abajo son dos cosas. Por ejemplo, van a encontrar esto que es, por definición, C2H6, debería ser la fórmula molecular, en este caso, del etano, ¿verdad? Y van a encontrar también más acá abajo el nombre de propiamente etano, ¿verdad? Quiere decir que de alguna manera la propiedad, que en este caso, por ejemplo, quiero calcular entalpía, podemos sacar la entalpía para lo que sería el etano, que es esto. Entonces, si yo quiero eso, le doy esta opción que es paste, o digamos simplemente es copiar esto acá al lado de mi ecuación. Entonces, esto es la función que va a buscar o calcularme ese valor de entalpía. Me va a calcular la entalpía del C2H6 o del etano a una temperatura T que va a ser igual a la temperatura T1. Entonces, si le damos a resolver, este es el valor de entalpía que en este caso él calcula. ¿Cuál es la diferencia si es que hago esto mismo, pero en este caso ahora elijo el valor de etano como etane dentro de la función de entalpía? Y lo primero que podemos ver es que esto aparece tal cual, aparece el nombre de la sustancia, aparece la temperatura a la cual yo quiero evaluar eso, y aparece en este caso la presión a la cual yo quiero evaluar eso. Entonces, eso es la principal diferencia que se puede notar entre ambas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que para calcular este valor de entalpía, a mí me da igual cuál es la temperatura a la cual se encuentra esa sustancia. Entonces, si yo estoy hablando de una propiedad termodinámica como entalpía que no depende de la presión, eso normalmente ocurre ¿en qué condiciones? En condiciones de que el gas se comporta como un gas ideal. Entonces, para que se entienda o para que se pueda aclarar, todos los valores de propiedades termodinámicas de ES que van a encontrar en la lista acá a la derecha, que correspondan a las fórmulas moleculares de esa sustancia, corresponden a los datos de propiedades termodinámicas para esa sustancia, pero en condiciones de que esa sustancia se comporte como un gas ideal. Recuerden que para que un gas se comporte como un gas ideal, normalmente las condiciones de presión tienen que ser, por ejemplo, bajas, o las temperaturas deben ser, por ejemplo, elevadas, ¿verdad? Entonces, si es que estamos hablando con algún gas que se encuentra a una presión elevada, no sería correcto asumir que ese gas se comporte como un gas ideal y sacar el valor de entalpía mediante esto acá. Lo correcto sería sacar a la temperatura y presión correspondiente como tenemos acá. Y como pueden observar, en este caso, el error que nos está mencionando es que la temperatura está fuera del rango, quiere decir que la temperatura de 400 está fuera del rango. El límite es entre 90,35 Kelvin y 623. En este caso, la temperatura que yo le estoy dando, que es 400 más 273 en Kelvin, ¿verdad? Que sería 673. Quiere decir que por eso es que me da este error al calcular esto ahora mismo. Entonces, si le bajamos un poquitito a 200, entonces
sí tenemos ese valor calculado. Y sí pueden ver que los valores son completamente diferentes. Esto sería la entalpía para nuestro etano, pero considerando que el etano se comporte como un gas ideal, y esto sería la entalpía real de ese etano que se considera como una sustancia en condiciones reales. Entonces, esa sería la diferencia importante que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con valores de propiedades termodinámicas. No solamente la entalpía, cualquier propiedad que ustedes elijan que necesiten eh, va a depender de si es que colocan la fórmula química acá o si colocan el nombre completo. ¿Está? Bueno, entonces, haciendo nuestra prueba, lo que nosotros queremos ahora es evaluar la H1 para el vapor de agua, por ejemplo. Entonces queremos la entalpía y buscamos lo que sería el vapor de agua. Agua tenemos como water, que sería esto acá, o si queremos ser más estrictos, si estamos hablando de vapor de agua, entonces es steam el término correspondiente. Entonces, esta línea que está acá simplemente va a calcular o obtener la entalpía para el vapor de agua a el valor de temperatura T1, donde esta T1 corresponde a este valor que está acá y esta P1 corresponde a este valor que está acá. Entonces, podemos resolver esto. Entonces, este sería el valor de la entalpía del vapor de agua a 2 bar y 400 grados Celsius. Eso creo que pueden verificar y pueden contrastar ustedes con las tablas de vapor que tienen en el Felder para que justamente puedan ir corroborando y estén seguros, digamos, de esto, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Fíjense que esto no es estrictamente necesario que sea T1 acá, sino que simplemente pueden colocar 400 y acá pueden colocar 2, ¿verdad? O sea que eso tampoco va a cambiar o tampoco va a afectar al resultado. Ustedes pueden colocar de la manera que creen conveniente. En este caso, si coloco P1, simplemente es asociar el valor de P1 que definí previamente acá y el valor de T1 que definí previamente acá. ¿Cuál es la ventaja de eso? Y la ventaja de básicamente si yo tengo varios valores de entalpía que dependen de una misma T1, con solamente cambiar una vez esto acá, automáticamente también cambian el resto, ¿verdad? Y no voy a tener que estar cambiando manualmente si es que ese es el caso, ¿verdad? Entonces, eh, repito, sería una cuestión personal ya de cada uno, ¿verdad? De vuelta pueden hacer como ustedes crean más conveniente. Entonces, ahora mismo calculamos esto que sería la entalpía de el vapor de agua a 450 grados y la presión de 2 bar, ¿verdad? Entonces resolvemos de vuelta esto y esta es la relación o diferencia, digamos, entre las entalpías que se encuentran para un caso y otro. ¿Está? Bueno, y ahora datos iniciales para variación de temperatura y ahora tendríamos datos iniciales para variación de presión. Acá podemos colocar un DH1 o delta H1 que sea H2 menos H1, donde este sería el cambio de entalpía asociado al cambio de temperatura, ¿verdad? Entonces, ese sería nuestro primer resultado, por ejemplo. Y para el siguiente caso tenemos una presión, digamos, P, que era igual al ejemplo que pusimos fue de, por ejemplo, inicialmente, vamos a llamarle PX 10 y PI que sea 20 y una temperatura T de 150 grados o vamos a dejar en, por ejemplo, 50 para que sea líquido, ¿verdad? Entonces, calculamos esto de vuelta, vamos a tener entonces ahora una H correspondiente a X y una H correspondiente a Y. Vamos a tener una temperatura T en ambos casos, acá tendríamos Px, acá tendríamos Pi, ¿verdad? Y podemos calcular un delta H2 haciendo HI menos HX.
Y eso es lo que podemos visualizar, digamos, acá. Y lo que podemos comparar con nuestro cambio de entalpía anterior. Lo que podemos ver acá es que es lo que podríamos observar, que para el primer caso, el cambio de temperatura es, en este caso, de 50 unidades para un vapor, en este caso, que probablemente esté en condiciones de sobrecalentamiento, ¿verdad? Entonces, para una elevación de 50 grados a una misma presión, el cambio de entalpía es de aproximadamente 104,6 kJ por kilogramo. Sin embargo, si yo estoy hablando de un cambio de presión de 10 a 20, fíjense que el cambio en este caso es de el doble, ¿verdad? Estoy duplicando la presión inicial y duplicando esa presión inicial, el cambio es de 0,86. Si yo quisiera duplicar esto acá, esto debería ser 800, ¿verdad? Entonces, en ese caso, fíjense la diferencia que hay entre esos cambios de temperatura y presión para los cambios de entalpía. ¿Está? Eso es lo que queremos demostrar en este caso justamente para responder nuestro problema o para justamente visualizar que normalmente la entalpía eh, y si la entalpía, la energía interna también va a ser más dependiente de la temperatura que de la presión para, por ejemplo, en este caso el vapor sobrecalentado, ¿verdad? Que básicamente es lo que tenemos acá. ¿Está? Bueno, entonces creo que con esto se entiende por un lado cómo utilizar ES para la estimación de las propiedades termodinámicas y por otro lado se puede poner en práctica el uso de esas tablas de propiedades que ustedes pueden utilizar para comparar estos datos y en este caso visualizar mediante un ejemplo sencillo cómo afectan los cambios de temperatura a esos cambios de entalpía o cómo afectan esos cambios de presión a esos cambios de entalpía. ¿Está? Bueno, seguimos y tenemos lo siguiente. Hasta ahora, básicamente lo que vimos fue cuál es la ecuación general de balance para un sistema cerrado, cuál es la ecuación de balance general para un sistema abierto en estado estacionario. Vimos normalmente cuál es la convención de signo que vamos a utilizar, que vuelvo a repetir o vuelvo a recalcar, si bien es algo que normalmente va a depender de la convención de signo que use la persona que quiera, con la convención que quiera, lo correcto sería que todos en este curso al menos para balances adoptemos siempre la misma convención de signos. Entiéndase que en este caso, siempre y cuando tengamos un sistema, yo tenga una entrada, esas entradas van a ser positivas y si tengo una salida, esas salidas van a ser negativas, tanto para trabajo como para calor. Una convención que vamos a adoptar nosotros dentro de lo que sería la materia. Y esperamos que todos justamente adopten esa misma convención para todos los problemas, para evitar confusión. Si no, cada vez que tengamos que evaluar o resolver algún ejercicio, si cada persona hace con distintas convenciones, entonces va a ser muy complicado, digamos, comparar las cosas después. Bueno, y lo que vimos recién es cómo poder obtener esos datos de propiedades termodinámicas y cómo varían esas propiedades termodinámicas básicamente con cambios de temperatura y presión. Lo que tenemos acá es básicamente el procedimiento del cual hablamos en el objetivo de esta unidad, que es básicamente el procedimiento para plantear y resolver problemas relacionados a balance de energía. Entonces, al igual que, como ya mencioné, se va a trabajar de la misma manera que cuando hablamos de balance de masa, entonces el primer paso que siempre hay que hacer para resolver el problema es hacer efectivamente el diagrama. Esto creo que no hace falta de alguna manera volver a aclarar porque se supone que si es que yo voy a plantear un balance de energía, ese balance de energía, como vimos, depende de las condiciones de delta H, delta energía cinética y delta energía potencial que corresponden a las entradas y salidas, ¿verdad? Entonces, necesariamente yo necesito conocer también el flujo de todas esas entradas y salidas para poder justamente plantear el diagrama, ¿verdad? O el balance, mejor dicho. Entonces,
el diagrama es algo que sí o sí hay que hacer para resolver el balance de masa. Entonces, si ya tenemos el diagrama hecho, lo único que tendríamos que hacer es agregar los datos correspondientes para el balance de energía, ¿verdad? O sea que si tenemos inicialmente esto, que es nuestro sistema, yo ya defino esto con un valor de M1 y X1, esto defino con un valor de M2, X2, y esto defino con un valor de M3, X3. Lo que simplemente tendría que agregar a esto es decir que esto va a estar a una condición de T1 y P1, esto va a estar a una condición de T3 y P3, y esto va a estar a una condición de T2 y P2. Y eso ya debería ser suficiente para que yo pueda conocer correctamente el estado o las propiedades de ese sistema, ¿verdad? Entonces, si conozco el valor de T1 y P1, eso quiere decir que voy a poder sacar mediante alguna tabla el valor de H1. Si conozco esto, voy a poder sacar H2. Si no conozco uno de estos, entonces quiere decir que debería determinar, por ejemplo, el valor de H3 mediante el balance y luego mediante esa H hacer, digamos, una búsqueda inversa para encontrar ese valor de temperatura correspondiente, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, puedo despejar ese valor de H3 y como tengo la presión, es simplemente buscar cuál es esa presión y dentro de esa presión ver la lista de entalpías para las diferentes temperaturas y ver cuál es esa entalpía correspondiente que obtuve del balance, ¿verdad? Entonces la temperatura asociada va a ser la incógnita que estaríamos calculando con eso. ¿Está? Bueno, y justamente eso es lo siguiente. Ahora lo siguiente es indicar cuáles son los datos y las incógnitas relacionadas con los valores de entalpía o energía interna dependiendo de lo que utilicemos. Generalmente, repito de vuelta, sería entalpía lo que normalmente vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, colocar T1, P1, T2, P2, etcétera, para que de alguna manera eso esté bien definido. Otra cosa bastante importante es definir también los estados en este caso de agregación que tiene nuestra corriente, porque yo puedo decir que tengo una corriente de agua que está a una condición de T1 y P1, pero ese agua puede estar en condición líquida y puede estar en una condición de vapor, ¿verdad? Entonces, yo puede ser que esté considerando, si esto no está especificado y yo interpreto como yo quiero, directamente, por ejemplo, puedo sacar el valor de la H del líquido saturado o puedo sacar la H del vapor saturado. Y si es que miran una tabla de datos, van a ver que las entalpías para el líquido saturado y para el vapor saturado efectivamente no son iguales, ¿verdad? Entonces, vamos a estar cometiendo ya un error con esto. ¿Está? Bueno, entonces, teniendo el diagrama, teniendo las variables conocidas, teniendo las variables desconocidas, indicando los estados de agregación, lo siguiente sería sacar los valores termodinámicos de tablas, que es básicamente lo que ahora vimos que podemos hacer con ES, o ustedes pueden sacar también a partir de las tablas de datos que tienen disponible en nuestra literatura. Si no hay en tablas, elegir estados de referencia según conveniencia, o sea que esto es algo que, como ya mencioné, vamos a ver en el siguiente capítulo. Por el momento vamos a asumir que todas las entalpías que yo necesite calcular o van a estar disponibles en alguna tabla OES para que yo busque, o el problema me va a dar como dato para que pueda utilizar directamente. Entonces, por el momento no vamos a preocuparnos todavía de hacer esto. Bueno, una vez que entonces tengamos todo eso definido, lo siguiente sería hacer el análisis de grado de libertad, que en este caso el análisis de grado de libertad es exactamente el mismo que el que ya conocemos para cualquier balance de masa, ya sea con reacción o sin reacción. Entonces lo único que tendríamos que agregar a nuestras ecuaciones del grado de libertad es que vamos a tener nuevas incógnitas, que esas incógnitas pueden ser, por ejemplo, temperaturas o calor o trabajo o entalpías, y vamos a estar restando una ecuación adicional, donde esa ecuación adicional correspondería a la ecuación de balance de energía.
Tengan en cuenta que eso sí es bastante importante y creo que vale la pena aclarar que normalmente cuando hablamos de balance de masa, saben que hay ciertos límites de balance de masa dependiendo de la cantidad de componentes que tengamos en el sistema, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo tengo, independientemente de la cantidad de componentes dentro del sistema, siempre voy a tener solamente un balance de energía. ¿Está? Puedo plantear un balance de energía en distintas unidades, eso no hay problema, pero solamente puedo plantear un balance de energía que sería considerando efectivamente todas las entradas y todas las salidas, ¿verdad? Entonces, no vamos a tener tantos balances como especies o como componentes yo tenga dentro del sistema. Siempre va a ser solamente un balance de energía que le estaríamos restando a nuestro análisis de grado de libertad. ¿Está? Y por último, entonces, la resolución numérica, ¿verdad? O sea, una vez que planteamos el análisis de grado de libertad, el objetivo de esto es justamente ver en qué unidad del proceso se puede empezar la resolución. Si tenemos una sola unidad, podemos definir si esa unidad se va a resolver o no. Entonces, si estamos trabajando con una sola unidad y resolvemos el análisis de grado de libertad, nos da cero, quiere decir que las ecuaciones que planteamos en ese análisis de grado de libertad son las que tendríamos que utilizar para resolver todas nuestras incógnitas del problema. ¿Está? Bueno, vamos a dejar este video hasta acá y vamos a continuar en el siguiente con este problema de aplicación que vamos a tratar de que se englobe más o menos los conceptos que vimos hasta ahora y justamente tratar de aplicar nuestro procedimiento sistemático que mencionamos ahora. Entonces dejamos un ratito hasta ahí y continuamos en un rato.